Yo escuché a mi padre decirle al doctor: déjala ir. No vamos a pagar la cirugía. Mientras yo seguía en coma. Firmó la orden de no resucitar para ahorrar dinero. Cuando desperté, no dije nada. Hice algo mucho peor. Y lo dejé en bancarrota en 24 horas. Me llamo Valeria Santillán. Tengo 30 años. Y soy enfermera titulada. Y sé que lo que acabo de decir suena imposible, suena como si alguien lo hubiera inventado para llamar la atención. Pero yo estuve ahí. Aunque mi cuerpo estuviera quieto, aunque mis ojos estuvieran cerrados, aunque todos creyeran que yo no escuchaba nada, yo escuché. Escuché la voz de mi papá, Rogelio Santillán, tranquila, firme, como si estuviera ordenando que le cambien el paquete al celular. Déjela ir, doctor. No vamos a pagar la cirugía. Escuché el silencio después. Ese silencio raro que se queda colgando en el aire, como cuando alguien dice algo tan frío que nadie sabe si contestar, si gritar, si fingir que no lo oyó. Y luego escuché al médico, con esa voz controlada de los hospitales, la voz de quien carga la vida ajena en las manos y aún así tiene que hablar con educación. Señor Santillán, todavía hay opciones. Pero necesito autorización para entrar a quirófano. Mi papá ni siquiera respiró hondo. No dudó. No preguntó por mí. No preguntó si yo sentía dolor, si podía despertar, si tenía miedo. Preguntó otra cosa. ¿Cuánto va a costar? Esa palabra. ¿Cuánto? Fue la que decidió mi vida. Porque cuando le dieron una cifra, él soltó un ajá, como si ya hubiera hecho la cuenta en su cabeza. Y entonces dijo lo segundo. Lo peor. Firme lo de no resucitar. Un papel. Una firma. Y mi vida convertida en un gasto. Lo que él no sabía, es que esa noche, en ese mismo hospital, había una mujer que sí me conocía de verdad. Y no me refiero a conocerme de vista, o de, ay, hola, ¿cómo estás? Me refiero a saber quién soy cuando no estoy sonriendo, cuando estoy cansada, cuando me duele algo y aún así sigo trabajando. Esa mujer se llama Mónica Carranza. Jefa de enfermeras. 26 años en urgencias. Ojos de los que miran y no se les escapa nada. Y manos de las que no tiemblan. Ella escuchó todo. Y cuando vio a mi papá firmar, no hizo escándalo. No le gritó. No le aventó el folder. No porque no quisiera, sino porque Mónica sabía algo que yo tardé 30 años en aprender. A veces, lo más fuerte no es gritar. Lo más fuerte es hacer las cosas bien, con pruebas, con tiempos, con nombres, con documentos. Para que nadie se pueda zafar después diciendo, yo no fui. Esa noche, mientras yo estaba conectada a máquinas, con el pecho ardiendo por dentro, con el corazón intentando seguir, Mónica caminó directo a una computadora del área administrativa. Abrió mi expediente como empleada del hospital. Y buscó una sección que casi nadie llena, porque casi nadie cree que la va a necesitar. Representante médico. Persona autorizada para decisiones. Yo sí lo había llenado. 3 años antes, cuando entré a trabajar a ese hospital, vi esa hoja y pensé, ¿y si algún día me pasa algo, a quién quiero de mi lado? Y yo, sin pensarlo mucho, escribí un nombre. Daniela Ríos. Mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. Mi hermana elegida. La única persona que, si yo no podía hablar, iba a hablar por mí con la verdad. Mónica tardó menos de 2 minutos en encontrar su número. Y llamó. Eran casi las 12 de la noche. Llovía. Daniela contestó con voz dormida y luego, en cuanto Mónica dijo mi nombre, se le borró el sueño. Valeria, ¿qué le pasó? Mónica le explicó rápido. Accidente. Coma. Cirugía urgente. Y un padre que acababa de firmar una orden para que su hija se muriera, porque sale caro. Daniela no lloró ahí. No se quebró por teléfono. Solo dijo algo que todavía me da escalofríos. Voy para allá. Ahorita. 90 minutos después, Daniela entró al hospital con el cabello mojado por la lluvia, los ojos rojos y una carpeta apretada contra el pecho. Traía una copia del documento donde yo la había nombrado mi representante médico. Lo tenía guardado, como si hubiera presentido que algún día iba a necesitarlo. Daniela revocó la orden de no resucitar. Y el doctor, Esteban Montalvo,
se fue directo a quirófano. Mientras tanto, mi papá ya estaba en su casa. Durmiendo. Tranquilo. Como si nada. Creyendo que en la mañana le hablarían para darle una hora de defunción y ya. Y aquí es donde mucha gente me pregunta lo mismo. Valeria, si lo escuchaste, ¿por qué no dijiste nada cuando despertaste? ¿Por qué no lo enfrentaste? Porque cuando abrí los ojos semanas después, yo no solo estaba débil. Yo estaba despierta de otra forma. Como si por fin hubiera entendido algo que siempre estuvo frente a mí, pero yo me negaba a aceptar. Mi papá nunca me vio como hija. Me vio como deuda. Y lo peor no fue el papel de no resucitar. Lo peor fue lo que él hizo mientras yo estaba inconsciente, creyendo que ya no iba a despertar. Porque mi papá cometió un error esa noche, un error enorme. Se enfocó tanto en ahorrarse mi cirugía, que no se dio cuenta de que su verdadera intención se le iba a salir de las manos. Y cuando yo lo descubrí, no grité. No lloré enfrente de él. Yo hice algo más frío. Más exacto. Más rápido. Y en menos de un día, todo lo que él creía tener bajo control, se le cayó encima. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que regresarme varios meses atrás. Antes del accidente. Antes del coma. Antes de que mi abuela me advirtiera, casi en susurro, el nombre que yo tardé demasiado en tomar en serio. Porque todo empezó con una frase que mi papá me repitió desde que yo era niña. ¿Sabes cuánto nos has costado, Valeria? Y esa frase fue la cuerda con la que él creyó que me iba a tener amarrada toda la vida. Nací con un problema en el corazón. Los doctores lo llamaron defecto del tabique ventricular. En palabras simples, tenía un agujero entre las cavidades del corazón. Mi mamá decía que yo parecía un pajarito, respiraba rápido, me cansaba, me ponía morada de los labios cuando lloraba. Yo tenía 4 años cuando me operaron por primera vez. No recuerdo el dolor exacto. No recuerdo el quirófano. Lo que sí recuerdo es la cara de mi papá, parado junto a la cama, con los brazos cruzados, viendo mi pecho vendado como si yo fuera un carro que acababan de meter al taller y le hubieran dado el presupuesto. La cirugía duró muchas horas. Mi mamá se quedó afuera rezando con un rosario apretado en la mano. Mi papá se quedó afuera, pero no rezando. Haciendo llamadas. Preguntando por costos. Por pagos. Por qué incluye y qué no incluye. Años después, cuando yo ya entendía palabras, él me lo empezó a cobrar. La primera vez que me lo dijo yo tenía 8 años. Pedí unos tenis porque los míos ya tenían una abertura y cada vez que llovía me mojaba los calcetines. Mi papá estaba en la mesa de la cocina con un montón de papeles. Facturas. Recibos. Estados de cuenta. No levantó la vista. 200,000 pesos. ¿Eso costó tu operación, y ahora vienes a pedir tenis? Mi mamá intentó defenderme. Rogelio, son unos tenis. La niña los necesita. Él ni siquiera la miró. La niña necesitó cirugía. Y mira dónde estamos por eso. Yo dejé de pedir los tenis. Y así fue como empezó mi vida, aprendiendo a callarme para no costar. A los 12 años, yo ya sabía que en mi casa había 2 reglas no escritas. 1. Mi hermana mayor, Camila, podía pedir lo que quisiera. 2. Yo debía agradecer hasta el aire. Camila cumplió 16 años y mi papá le regaló un carro usado. No era nuevo, pero era un carro. La llevó a escogerlo. Le tomó fotos. Se lo presumió a la familia. Yo, a los 16, iba en camión. Y cuando un día le dije que me daba miedo salir de noche porque a veces se subía gente rara, mi papá contestó. Pues salte más temprano. No tengo para andarte paseando. Camila tuvo fiesta de cumpleaños en salón. Yo tuve pastel comprado en la tienda de la esquina y una vela que mi mamá encontró guardada. Camila entró a la universidad con apoyo de mis papás. Yo entré con un plan de pagos, trabajando turnos dobles como auxiliar y luego como enfermera pasante. Y lo más triste, es que yo no me enojaba como debería. Yo pensaba que era justo. Porque me la creí. Me la metieron en la cabeza desde niña. Les debo. Soy una carga. Todo lo que tengo, me lo gané por lástima. La única persona que nunca me trató así fue mi abuela materna.
Doña Amalia Cruz. Mi abuela vivía en una casita vieja en una colonia tranquila, con un patio lleno de macetas y una silla mecedora que tronaba cuando alguien se sentaba. Ella olía a jabón de barra y a canela. Tenía manos pequeñas, pero firmes. De esas manos que curan sin decirlo. Yo empecé a visitarla cada sábado cuando tenía 23 años, recién graduada, con la espalda cansada y el corazón lleno de esa culpa que mi papá me había sembrado. Manejaba casi 40 minutos para verla. Le llevaba mandado. Le revisaba la presión. Le acomodaba las medicinas en una cajita por días. Y luego me sentaba con ella en el patio, oyendo cómo hablaba de cosas simples, el clima, las vecinas, una telenovela, una receta. Con mi abuela yo podía respirar. Mi papá odiaba que yo fuera. Estás tirando gasolina, me decía. Ni se acuerda de tu nombre. Era mentira. Mi abuela se acordaba de todo. Hasta de cosas que mi papá prefería que nadie recordara. Un sábado, mi abuela me agarró la mano y me dijo algo que en ese momento no entendí. Mija, yo ya dejé todo arreglado. Cuando llegue el momento, si pasa algo feo, va a aparecer un hombre. Se llama Alonso Curi. Yo me reí nerviosa. ¿Alonso qué, abuela? ¿De qué me hablas? Ella me apretó la mano. No preguntes. Nomás acuérdate. Alonso Curi. Yo pensé que estaba confundida por la edad. Tenía 84 años. Yo creí que se le cruzaban ideas. No sabía que mi abuela estaba siendo exacta. Que ese nombre era una llave. Y que mi papá, sin saberlo, ya estaba apuntando directo contra lo que mi abuela me había protegido. 3 meses después, mi abuela murió. Murió en su sueño. Sin ruido. Sin drama. Como si su cuerpo hubiera decidido irse con dignidad. Mi papá organizó todo rápido. Como si el funeral fuera un trámite. Que sea corto, me dijo antes de entrar a la funeraria. No hagas un show. Yo me quedé atrás, callada, con los ojos ardiendo. Mi hermana Camila se la pasó viendo el celular. Mi papá saludó a todos como si estuviera atendiendo una reunión de trabajo. Y cuando todo terminó, yo me acerqué al ataúd y le susurré a mi abuela. Gracias por verme, aunque los demás no. Esa noche, en mi cuarto, me quedé pensando en el nombre que me dijo. Alonso Curi. No lo busqué. No llamé. No pregunté. Porque yo todavía vivía con esa idea tonta de que la familia es la familia, y de que, aunque mi papá fuera duro, en el fondo, me quería. Me equivoqué. Y mi error me costó un coma, una firma, y el descubrimiento de que mi papá no solo era frío, también era capaz de robar, mentir y actuar como víctima sin que se le moviera un pelo. Y todo eso iba a estallar por una cosa tan simple como una luz roja, y un conductor que decidió no frenar. Fue un martes. Yo venía de un turno de 12 horas. De esos turnos donde sientes que el tiempo no avanza, donde el café ya ni te hace efecto y aún así tienes que sonreírle a los pacientes para que no se asusten. Eran como las 4 de la mañana. El cielo estaba oscuro, y había esa llovizna ligera que no parece peligrosa, pero deja el pavimento resbaloso. Yo manejaba pensando en cosas pequeñas. Voy a llegar, me baño rápido, duermo tantito. Estaba haciendo cuentas de cuántas horas podía dormir antes del siguiente turno. 6 si me dormía en cuanto llegara. 5 si me ponía a comer algo. Nunca volvía a hacer ese cálculo. Una camioneta se pasó el alto. Iba rápido. Muy rápido. Después supe que iba a casi 80 kilómetros por hora. Solo sentí el golpe del lado del conductor. Como si el mundo se doblara. Como si alguien me hubiera aplastado el pecho con todo su peso. No recuerdo el sonido del vidrio. No recuerdo el dolor al instante. Lo que recuerdo es algo rarísimo, una sensación de estar flotando, como si mi cuerpo se hubiera quedado abajo y yo estuviera arriba, viendo la escena de lejos. Después, nada. Cuando me contaron lo que pasó, me dijeron que estuve consciente menos de 2 minutos. Que alcancé a decir mi nombre. Que luego mis ojos se fueron y mi cuerpo se quedó quieto. Traumatismo. Costillas rotas. Sangrado interno. Un golpe fuerte en la cabeza. Me llevaron al mismo lugar donde yo trabajaba, Hospital Santa Catalina. Mis compañeros me recibieron sin palabras.
Los vi como sombras. O eso me dijeron, porque yo ya no podía ver. Los médicos actuaron rápido. Me operaron una vez para estabilizar. Pero el sangrado no paraba. Necesitaban una segunda cirugía, con un especialista. Y necesitaban una autorización. Yo no tenía esposo. No tenía hijos. En mi expediente, como contacto familiar, seguía apareciendo mi papá. Porque cuando yo tenía 18 años, él insistió en que lo pusiera, por si acaso. Yo pensé que era cuidado. Era control. Llamaron a mi papá esa noche. Y mi papá llegó, sí. Pero no corrió a verme. No preguntó si yo estaba viva. Caminó directo al área de cuentas. Al área de facturación. Como si lo importante fuera el número, no el cuerpo. Mónica Carranza lo vio. Y por eso supo, desde el inicio, qué clase de visita era. Mi papá hizo una sola pregunta. ¿Cuánto va a costar todo esto? Le dijeron un rango. Porque en medicina no se puede prometer exactitud. Depende de complicaciones, de medicamentos, de terapia intensiva. El doctor Esteban Montalvo salió a hablar con él. Le explicó con calma. Su hija necesita otra intervención. Es urgente. Si esperamos, puede ser demasiado tarde. Mi papá asintió, como si estuviera entendiendo. Y luego dijo. Si no hay dinero, no hay cirugía. El doctor intentó mantenerse profesional. Señor, su hija tiene seguro. Y hay opciones de convenio. Pero necesito su autorización para actuar de inmediato. Mi papá respiró por la nariz. Despacio. Como un hombre que se cree dueño de la situación. Ella no dejó representante médico. Yo soy el padre. Yo decido. Eso también era mentira. Pero el doctor no tenía por qué saberlo en ese momento. Porque en los papeles oficiales de familia, mi papá se veía normal. Un padre preocupado. Y entonces vino la frase. Déjela ir. No vamos a pagar la cirugía. Mónica escuchó desde su estación. Se le endureció la cara. Y si tú has trabajado en hospital, sabes lo que eso significa. Cuando una enfermera con años de experiencia se endurece, es porque ya vio demasiadas cosas, pero esto se le pasó de la raya. El doctor se quedó viendo a mi papá, tratando de procesar si lo había escuchado bien. Señor Santillán, todavía hay una posibilidad real. No es el momento de rendirse. Mi papá no se movió. Orden de no resucitar. Fírmeme eso. El doctor dudó. Porque un médico no quiere cargar con un peso así. Pero hay protocolos. ¿Y si el familiar responsable insiste? Mi papá firmó. Mano firme. Sin temblor. Dejó la pluma. Preguntó si había que firmar algo más. Y se fue. Ni siquiera se asomó a la terapia intensiva. Ni siquiera me dijo adiós. Y aquí es donde Mónica hizo lo que cambió todo. No se puso a llorar. No se fue a su casa a decir, ¡qué horror! Se sentó. Abrió mi expediente. Buscó el nombre de Daniela. Y llamó. Esa llamada me salvó. Daniela llegó empapada. Con coraje. Con miedo. Con amor. Con todo junto. Revocó la orden. Autorizó la cirugía. El doctor entró a quirófano. Y yo, seguí en coma. Mientras tanto, mi papá se fue a dormir creyendo que yo iba a morir. Y lo que hizo al día siguiente, fue su segundo error. El error que lo hundió. Pero yo todavía no lo sabía. Yo todavía estaba atrapada en la oscuridad, escuchando a veces sonidos lejanos, como si el mundo estuviera detrás de una pared. Hasta que un día. Abrí los ojos. Cuando desperté, la luz me golpeó primero. Esa luz blanca, fría, de hospital. La luz que yo conocía de memoria, pero ahora la estaba viendo desde la cama, con el cuerpo pesado, con la garganta lastimada, con el pecho apretado. Quise hablar y mi voz salió como un susurro roto. Lo primero que sentí fue sed. Una sed que no se quita con nada. Como si tu boca fuera de papel. Intenté mover la mano y me dolió el brazo. Intenté respirar profundo y me ardieron las costillas. Me dieron ganas de llorar,
pero ni fuerzas tenía. Y la primera cara que vi no fue la de mi papá, ni la de mi mamá, ni la de mi hermana. Fue la de Mónica Carranza. Ella estaba junto a la ventana, viendo los monitores como si estuviera cuidando que no se me escapara la vida por un descuido. Cuando vio que yo abrí los ojos, no hizo drama. No gritó, despertó. No corrió por todos. Se acercó, me acomodó la almohada, y me dijo, con una voz firme: tranquila, Vale. Estás a salvo. Estás viva. Yo intenté preguntar cuánto tiempo había pasado, pero mi garganta no daba. Mónica entendió con mi mirada. 3 semanas, me dijo. Te operaron 2 veces. La segunda te salvó. 3 semanas. Yo intenté recordar el choque. La camioneta. El golpe. Nada se acomodaba en mi cabeza. Mónica me agarró la mano con fuerza. Cuando estés un poquito más fuerte, te voy a decir algo. Pero necesito que me escuches sin moverte, ¿sí? Yo asentí apenas. Ese mismo día, por la tarde, entró mi papá. Según el registro, llegó como a las 2 de la tarde. Lo sé porque después lo vi en el historial. Los hospitales anotan todo. Mi papá se paró en la puerta un segundo, y por un instante, solo un instante, vi una expresión que no era amor. Era cálculo. Pero luego se le acomodó la cara. Se le hizo esa máscara de padre preocupado, que él domina como nadie. Corrió hacia mí. Me agarró la mano. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi niña, gracias a Dios, qué susto nos diste. Yo no me separé de ti, Valeria. No sabes cómo sufrimos. Yo lo vi. Lo vi llorar. Lo vi temblar la boca. Lo vi actuar perfecto. Y yo, con la garganta rota, con el cuerpo todavía vuelto pedazos. Solo dije: hola, papá. Nada más. Porque en ese momento yo todavía no tenía todas las piezas. Y yo no iba a quemar mi única oportunidad por impulso. Mi papá me besó la frente, habló del clima, de cómo rezó tanto, de cómo la familia unida. Dijo esa palabra, familia, como si le pesara, como si fuera noble. A los pocos minutos entró mi hermana Camila, sin mirarme mucho, con flores compradas por internet y una sonrisa apretada. Qué bueno que estás mejor, dijo, como quien manda un mensaje rápido y ya. Yo quise odiarla, pero no pude. Camila siempre fue así, aprendió a sobrevivir pegada al lado correcto de mi papá. Se quedaron un rato. Mi papá se sentó como si fuera dueño del cuarto. Como si él fuera el que se estaba recuperando. No te preocupes por los gastos, me dijo. Ya veré cómo se arregla todo. Tú descansa. Yo lo miré fijo. Él pensó que yo lo estaba mirando con gratitud. En realidad, yo lo estaba mirando como enfermera. Como alguien que ha visto mentiras en terapia intensiva. Como alguien que sabe que el miedo a perder a alguien se ve diferente, al miedo de que te descubran. Cuando se fueron, el cuarto se quedó en silencio. Y entonces Mónica cerró la puerta. La vi entrar con esa misma cara seria. Traía una silla. La puso junto a mi cama y se sentó. Vale, tu papá firmó una orden de no resucitar la noche del accidente. Yo no reaccioné como esperaba. Porque una parte de mí ya lo sabía. No con datos, no con pruebas, pero lo sabía en el pecho. Como se saben las cosas que te han repetido toda la vida. ¿Qué dijo? Pregunté, con voz raspada. Mónica me sostuvo la mirada. Dijo: déjela ir, no vamos a pagar la cirugía. Y luego firmó. Sentí que el corazón se me apretó, pero no como tristeza, como claridad. Mónica siguió. Estás viva porque yo vi tu expediente. Vi que tú sí tenías representante médico. Y llamé a Daniela. Yo tragué saliva con dificultad. Daniela. Daniela te salvó. Me quedé viendo el techo. Conté los pitidos del monitor. 1, 2, 3. ¿Hay registro de lo que hizo mi papá? Mónica asintió. Yo metí un reporte interno con hora, nombres y lo que dijo. Todo. Me dio ganas de llorar, pero me contuve. Yo no iba a llorar. No todavía.
Mónica, necesito mi teléfono. Ella lo sacó del cajón y me lo puso en la mano. Yo lo prendí. Tenía llamadas perdidas de mi papá. Mensajes de Camila. Un audio de mi mamá llorando, diciendo, mi niña. Yo no abrí nada. Busqué en mis notas un nombre que mi abuela me dijo como si fuera un secreto. Alonso Curi. Lo tenía escrito desde hacía meses, porque algo en mí sí lo guardó, aunque yo lo ignoré. Marqué. Sonó una vez. 2. Licenciado Alonso Curi. La voz era tranquila. De esas voces que no se sorprenden fácil. Licenciado, mi nombre es Valeria Santillán. Mi abuela. Amalia Cruz, me dijo que usted iba a aparecer cuando llegara el momento. Hubo una pausa corta, como si él ya supiera que algún día yo iba a decir eso. He estado intentando localizarla, respondió. Su abuela dejó instrucciones claras. ¿Está usted en condiciones de hablar? Estoy en el hospital. Estuve en coma. Otra pausa. Lamento mucho escuchar eso. Voy a ir personalmente. Mañana por la mañana. Yo apreté el teléfono. Licenciado, necesito saber algo. ¿Mi abuela me dejó algo? Sí, dijo, sin rodeos. Y también necesito decirle algo más, Valeria. Su tono cambió apenas. Como si hubiera leído algo que no le gustó. Hoy revisé el registro del inmueble de su abuela, porque hay un movimiento reciente. Yo sentí un frío en la nuca. ¿Qué movimiento? La casa aparece a nombre de Rogelio Santillán desde hace unos días. Mi garganta se cerró. Eso es imposible, susurré. Mi papá no tenía derecho. En el registro aparece que usó un poder notarial firmado por usted. Sentí que la sangre me zumbó en los oídos. Yo no firmé nada. Yo estaba en coma. El licenciado se quedó en silencio un segundo. Entonces, Valeria, lo que sospecho es grave. Y necesito verle mañana con documentos en mano. Colgué. Me quedé inmóvil, mirando el techo. Mónica estaba junto a la puerta, sin decir nada, como si me estuviera cuidando de nuevo. Yo respiré despacio, con las costillas ardiendo. Mi papá había firmado un no resucitar para ahorrar dinero. Y cuando eso no funcionó, cuando yo no me morí como él quería. Se fue por lo único que creía que podía tomar sin pedir permiso. Lo que mi abuela me había dejado. Ahí entendí algo. El papel de no resucitar no fue un arranque. Fue parte de un plan. Y al día siguiente, cuando el licenciado Alonso Curi se sentó frente a mí con un sobresellado por mi abuela, yo supe exactamente lo que tenía que hacer. No para vengarme con gritos. No para hacer show. Sino para hacer que mi papá sintiera, por primera vez en su vida, el precio real de sus decisiones. Al día siguiente, a media mañana, el licenciado Alonso Curi llegó al Hospital Santa Catalina como si ya conociera cada pasillo. Traía un traje gris oscuro, una carpeta gruesa bajo el brazo y una mirada de esas que no se dejan engañar por lágrimas ni por discursos. Cuando entró a mi cuarto, lo primero que hizo fue presentarse con calma, sin prisa, como quien entiende que una vida recién recuperada necesita aire. Valeria Santillán, dijo, revisando una identificación. Soy Alonso Curi. Su abuela, doña Amalia Cruz, me pidió que viniera en persona, y solo cuando usted pudiera escuchar con claridad. Yo estaba semisentada. Con el pecho apretado, con la garganta todavía raspada, con el cuerpo sintiéndose como si me hubieran armado mal. Mónica Carranza estaba cerca de la puerta, cruzada de brazos, vigilando como guardia de honor. ¿Qué dejó mi abuela? Pregunté sin rodeos. Alonso no me contestó de inmediato. Abrió su carpeta con cuidado, como si cada hoja pesara. Luego sacó un sobre manila, sellado, con una letra temblorosa pero firme que yo reconocí al instante. Mi nombre escrito ahí, con esa manera de poner la V que mi abuela hacía como gancho. Esto es para usted, dijo. Solo para usted. Yo respiré hondo. O lo intenté. Las costillas me recordaron que todavía no podía jugarle al valiente. Rompí el sello despacio. Me temblaron los dedos, no por miedo, sino por esa mezcla rara de nostalgia y rabia que te da cuando alguien que te amaba ya no está, y aún así te sigue cuidando desde donde sea que esté. La carta era una sola hoja doblada.
La tinta estaba un poco corrida en una esquina, como si a mi abuela se le hubiera mojado el papel con una lágrima o con una gota de agua. Leí. Valeria. Si estás leyendo esto, es porque tu papá ya intentó hacer lo que siempre hace, tomar lo que no es suyo. No te asustes. Yo dejé todo arreglado. La casa es tuya. El dinero es tuyo. Alonso tiene los papeles. No le creas ni una promesa a Rogelio. Si te dice, familia, acuérdate que hay gente que Estados Unidos esa palabra como cadena. Tú no le debes tu vida a nadie. Te quiero, mija. Amalia. Se me llenaron los ojos de agua. Y por primera vez desde que desperté, lloré. No como drama. Lloré callada, apretando la hoja contra mi pecho como si eso pudiera traerla de vuelta. Alonso esperó. No dijo, lo siento. No hizo caras. Me dejó ese minuto de verdad. Luego, cuando por fin pude hablar. ¿Qué papeles dejó? ¿Qué casa? Alonso acomodó la carpeta sobre la cama. Doña Amalia dejó un testamento legal, registrado. Y antes de fallecer, dejó transferida la propiedad de su casa a su nombre. También dejó un fondo de ahorros a su favor. No aparecen otros beneficiarios. Yo tragué saliva. Entonces, ¿por qué? Él no me dejó terminar. Porque su padre ya movió la propiedad. Me enseñó una hoja impresa, una consulta del registro. Y ahí estaba, clarito, con un sello que se me hizo un nudo en la garganta. Propietario actual, Rogelio Santillán. ¿Cómo, si mi abuela me la dejó a mí? Susurré. Alonso juntó las manos, como quien está a punto de decirte algo que te va a cambiar la cara. Usó un poder, firmado supuestamente por usted. Un poder para representarla, para firmar en su nombre. Yo no firmé nada. Lo sé. Yo estaba en coma. Presosamente, dijo Alonso, y ahí su voz se endureció. Eso hace que esto sea peor. Me quedé viendo la hoja. Me dieron ganas de arrancarla, de romperla, de gritar. Pero mi cuerpo no estaba para eso. Mi mente sí. ¿Quién le dio validez a ese poder? Pregunté. Alonso abrió otra sección de la carpeta. Aquí aparece el nombre del notario y el folio. Y aquí, el día en que se presentó. El día coincidía con mi coma. Con mis tubos. Con mi silencio obligado. Eso es falsificación, dijo Mónica desde la puerta, como si ya hubiera leído mi mente. Alonso asintió. Sí. Y le voy a decir algo más, Valeria, para que entienda la magnitud. Después de transferir la casa a su nombre, su padre la empeñó. Sacó un crédito usando la propiedad como garantía. Sentí un golpe de frío en el estómago. ¿De cuánto? 280,000 pesos, respondió Alonso. Registrado. Firmado. En menos de una semana. Me quedé muda. Yo tenía la garganta rota, pero lo que se me rompió ahí fue otra cosa, la última ilusión que me quedaba. Mi padre no solo quiso que yo me muriera, para ahorrar. También se adelantó a cobrar mi ausencia. ¿Ese dinero, lo usó para mis gastos? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Alonso me miró con cuidado. No. Entonces, ¿para qué? Alonso bajó la voz, como si el hospital fuera un lugar sagrado donde ciertas palabras pesan más. Aparecen pagos a casas de apuestas, deudas personales, y movimientos raros. No puedo afirmarlo sin una auditoría, pero hay indicios de juego y de deuda acumulada. Mónica soltó una respiración fuerte por la nariz, como si quisiera escupir el coraje. Yo me quedé mirando el techo. Conté los pitidos del monitor. 1, 2, 3. Luego miré a Alonso. Licenciado, ¿se puede revertir? Sí. Pero se hace con estrategia. Con tiempos. Con documentos. ¿Se puede denunciar? Sí. ¿Me conviene denunciar ya? Alonso me observó, midiendo mis fuerzas. Si lo denuncia ya, su padre va a hacer lo que hace cualquier persona acorralada, negar, llorar, victimizarse, y buscar testigos, amigos, para respaldarlo. Yo apreté la carta de mi abuela. Entonces, ¿qué hacemos? Alonso se inclinó un poco,
sin perder el tono profesional. Primero, aseguramos algo, usted está viva. Y usted puede decidir. Después, recuperamos la propiedad legalmente. Y luego, vemos cómo quiere manejarlo, privado, o donde más le duele a alguien como él, en público. Yo pensé en la cara de mi papá llorando falso al lado de mi cama. Pensé en su voz diciendo, familia. Pensé en mi abuela escribiendo, usa esa palabra como cadena. Y ahí, con el cuerpo todavía lastimado, yo tomé la primera decisión que no venía desde la culpa, sino desde la verdad. Quiero que lo pague, dije. Pero no con gritos. Con pruebas. Alonso asintió. Entonces necesito que me diga algo, ¿su padre tiene un lugar donde se sienta intocable? Un lugar donde él sea, don Rogelio, el hombre bueno, el ejemplar. Yo supe inmediatamente. La iglesia. Y sentí como Mónica, desde la puerta, sonrió apenas. Una sonrisa mínima. Pero era la sonrisa de alguien que sabe que, por fin, el monstruo va a verse en el espejo. Mi papá volvió a visitarme esa tarde con pan en un tupper y una bolsita de fruta picada, como si eso borrara el papel de no resucitar. Entró con la misma actuación, ojos húmedos, voz quebrada, manos cálidas. Mi niña, ya estás mejor, gracias a Dios. Ya verás, vamos a salir de esta como familia. Yo lo dejé hablar. A veces, el veneno se muestra solo cuando no lo interrumpes. Por cierto, dijo, como si lo soltara casual, lo de tu abuela, yo ya me encargué. Ya estoy viendo lo de la casa, los papeles, todo. Tú no te preocupes. Me estaba midiendo. Tanteando si yo sabía. Revisando la cerca. Yo asentí despacio. Gracias, papá. Su cara se relajó. Como si acabara de confirmar que su mentira seguía funcionando. Camila mandó un mensaje esa noche. Papá está bien preocupado. No seas dura con él. También está sufriendo. Yo leí eso y sentí una mezcla de lástima y enojo. Camila siempre fue así, si el mundo se caía, ella prefería abrazar al que empujó, con tal de no quedarse sola. 2 días después, el doctor dijo que yo evolucionaba bien. Todavía no podía caminar como antes, pero ya podía ponerme de pie. Mi papá llegó con un plan armado. Te vienes a la casa. Vas a recuperarte aquí. Tu mamá ya preparó tu cuarto. No era una invitación. Era orden. Y mi papá está tan acostumbrado a que yo obedezca, que ni siquiera pensó que yo podía decir otra cosa. Yo volteé a ver a Daniela, que estaba junto a la ventana. Daniela no me soltaba ni un día. Me ayudaba a tomar agua, a caminar despacio, a respirar sin pánico. No, papá, dije. Me voy con Daniela. Tiene un cuarto extra. Y aparte, ella es mi representante médico. Mi papá parpadeó. No fue una reacción grande. Rogelio Santillán nunca pierde el control en público. Pero sí vi el microsegundo en que su mente hizo cuentas. ¿Representante médico? Entonces, el papel que firmé. ¿Cómo está viva? Su cara se tensó. ¿Cómo que tu representante? ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años, dije tranquila. Está firmado. Está registrado. Él intentó sonreír. Ay, Valeria, no te metas ideas. Estás sensible por los medicamentos. Ahí supe que Alonso tenía razón, mi papá, cuando se siente acorralado, usa el mismo truco de siempre, estás confundida. Yo lo miré fijo. No estoy confundida, papá. Hubo un silencio pesado. Mi papá tragó saliva, y luego cambió de estrategia, como quien cambia de máscara sin que se le note. Bueno, si eso quieres, dijo, y se hizo el dolido. Nada más que recuerda que quien te dio la vida soy yo. Esa frase. Quien te dio la vida, antes me habría lastimado. Pero ahora me dio otra cosa, asco. Porque yo ya sabía que él intentó quitármela con una firma. Sí, papá, contesté suave. Nos vemos después. Se fue sin despedirse bien. Como niño que no le dieron lo que quería. Esa misma noche, ya en el departamento de Daniela, yo marqué otra vez al licenciado Alonso Curi. Licenciado, ya no vivo con mi papá. Ya no voy a estar sola. Bien, dijo él. Eso era lo primero.
¿Qué sigue? Alonso respiró con calma. Voy a preparar la solicitud para invalidar el cambio de propietario. También se va a notificar a la institución que otorgó el crédito para que sepan que la garantía está en disputa. Eso congela movimientos. ¿Y mi papá? Su papá va a correr a cubrirse. Va a decir que usted le dio permiso. Va a buscar a alguien que le firme que usted sí firmó. Por eso necesitamos el lugar donde no pueda controlar el relato. Yo apreté el teléfono. La iglesia. Exacto, dijo Alonso. Y necesito que me diga, ¿cuándo se reúne la gente? ¿Cuándo él habla? ¿Cuándo todos lo miran? Yo recordé perfecto. El primer domingo de cada mes hacían convivencia. Micrófono. Testimonios. Comida. Y mi papá, como siempre, subía a dar unas palabras. Este domingo, le dije. Entonces este domingo, repitió Alonso, el hombre que se cree intocable va a escuchar la verdad donde más le importa. Colgué. Daniela me miró. ¿De verdad vas a hacerlo? Yo respiré despacio. No quiero destruirlo por gusto, dije. Quiero que deje de destruirme a mí, y de paso, que ya no se esconda detrás de «soy tu papá», como si fuera un escudo. Daniela se acercó, me apretó la mano. No estás sola, vale. Y yo, por primera vez en mi vida, lo sentí real. Mi papá ama la iglesia porque ahí nadie le pregunta números. Nadie le pregunta facturas. Nadie le pregunta por qué su hija menor siempre está callada. Ahí él es otra cosa. Ahí es don Rogelio. El hombre servicial. El que ayuda a arreglar una llave que gotea. El que presta herramienta. El que apoya al prójimo. El que da consejo. El que siempre habla bonito. La iglesia se llama Templo Vida Nueva. Está en una colonia de esas donde todos se conocen. Nada lujoso, pero siempre limpio. Sillas alineadas. Un ventilador grande. Un pasillo central. Y al fondo un salón para convivencias con mesas plegables, ollas de frijoles y charolas de arroz. Los domingos, mi papá se paraba como si fuera dueño del micrófono. Y yo, durante años, me sentaba atrás. Porque yo era la hija enferma. La que costó. La que debía estar agradecida. Ese domingo yo me desperté antes del amanecer. Me vi al espejo y me encontré unas ojeras profundas, moretones ya amarillos en el cuello y el brazo, y la cicatriz del catéter como un recordatorio. Estuve a nada de no estar aquí. Me vestí simple. Pantalón negro. Camisa blanca. Cabello recogido. Sin maquillaje cargado. No por humildad, sino porque yo quería que me vieran como lo que soy, real. Metí en una carpeta. La carta de mi abuela. La copia del documento donde ella dejaba la casa a mi nombre. El registro del cambio a nombre de mi papá. El documento del crédito por 280,000 pesos. Y algo más que Mónica me consiguió, el reporte interno del hospital con las palabras exactas de mi papá esa noche. Cuando vi esas hojas juntas, me dio risa amarga. Mi papá siempre me llamó carga. Pero la carga real era él, y por fin yo tenía el recibo. Daniela manejó hasta el templo. En el trayecto, casi no hablamos. No porque no quisiéramos, sino porque había cosas que se sienten más que se dicen. Al llegar, vi a mi papá afuera saludando gente con sonrisa grande. Camila estaba con él. Bien peinada. Bien arreglada. La hija, correcta. Cuando mi papá me vio, se le iluminó la cara, pero la luz no le llegó a los ojos. Era puro gesto. Miren quién vino. Dijo fuerte, para que lo oyeran. Mi Valeria. Mi milagro. Varias personas voltearon. Sonrieron. Se acercaron a darme abrazos. Mija, qué bueno que estás bien. Estuvimos orando por ti. Yo asentía, agradecía. Porque esa gente sí era sincera. Ellos no tenían la culpa de que mi papá fuera quien era. Entramos. La reunión siguió. Cantos. Palabras bonitas. Y yo sentada, con la carpeta en el regazo, esperando el momento. Y ahí hago una pausa rápida,
porque si tú estás escuchando esto y ya sientes ese nudo en el estómago, si alguna vez alguien que debía protegerte te hizo daño y luego se paró frente a los demás a fingir que es un santo, te entiendo. Suscríbete si te gusta el video, porque historias como esta pasan más de lo que la gente cree, y aquí no nos quedamos con la versión bonita, aquí contamos lo que de verdad duele, y lo que de verdad libera. Ahora sí, seguimos. Cuando terminó la parte principal, pasaron al salón de convivencias. Se acomodaron las mesas. La comida empezó a oler rico. La gente reía. Y mi papá, como siempre, agarró el micrófono. Familia, hoy quiero dar gracias, porque Dios me permitió no perder a mi hija. Estuvo en coma varias semanas y yo no me separé de su lado. Ahí sentí que algo se me encendió por dentro. No era coraje explosivo. Era un botón de, ya no. La gente lo miraba con ternura. Con admiración. Con esa fe bonita que confía. Mi papá siguió. Como padre, uno aprende que el dinero no vale nada, cuando está la vida de tu hija en juego. Yo apreté la carpeta. Porque ese hombre estaba diciendo, frente a todos, exactamente lo contrario de lo que hizo. Entonces él dijo: Valeria está aquí. Ven, hija, di unas palabras. Y me extendió el micrófono como quien se siente seguro de que su hija va a llorar, agradecer, y hacerlo quedar como héroe. Yo me levanté despacio. Daniela me miró. Alonso Curi ya estaba al fondo, de pie, discreto, con su portafolio, como si fuera una sombra necesaria. Caminé al frente. Recibí el micrófono. Y por primera vez en mi vida, sentí que yo también tenía voz, aunque me hubiera costado 3 semanas de coma recuperarla. Yo sostuve el micrófono. Me temblaba un poquito la mano, pero no la voz. Miré a la gente. A señoras que me abrazaron. A hombres que me dieron la mano. A jóvenes que me sonrieron. A niños que estaban comiendo gelatina sin entender nada. Y luego miré a mi papá. Él estaba ahí, con su sonrisa preparada, esperando mi «gracias, papi». Yo respiré despacio. Gracias a todos por sus oraciones, empecé. De verdad. Pero necesito corregir algo, porque hoy aquí se dijo una cosa que no es cierta. El salón se quedó más callado. No un silencio feo todavía. Un silencio curioso. Mi papá frunció la ceja apenas. Mi papá acaba de decir que no se separó de mi lado, continué. Que el dinero no valía nada cuando mi vida estaba en juego. Tragué saliva. La noche de mi accidente, mi papá fue al hospital, pero no fue a verme primero. Alguien parpadeó. Otra persona dejó de masticar. Fue al área de cuentas, dije. Y preguntó cuánto iba a costar mi cirugía. Mi papá dio un paso pequeño hacia mí, intentando reír. Valeria, no. Yo levanté un poco la carpeta. Y cuando le dijeron el monto, le dijo al doctor, déjela ir. No vamos a pagar la cirugía. La frase cayó como una piedra. Se oyó un «¿qué?» bajito de una señora. Mi papá ya no sonreía. Y después, firmó una orden de no resucitar. Para ahorrar. Camila se puso pálida. Vi cómo se le apretó la boca. Mi papá estiró la mano hacia el micrófono. Ya, Valeria. Estás confundida, estás. Yo di un paso hacia atrás. No estoy confundida. Esto está documentado. Con hora, con nombre del doctor y con reporte del hospital. Saqué una hoja. La levanté para que las primeras filas la vieran. Un murmullo empezó a crecer, como ola que apenas levanta. Mi papá quiso hablar, pero su voz ya no tenía autoridad. En ese momento, Alonso Curi se adelantó un poco, sin quitarme protagonismo. Solo lo suficiente para que la gente viera que no era un pleito familiar cualquiera. Yo lo presenté. Él es el licenciado Alonso Curi. Era el abogado de mi abuela, doña Amalia Cruz. Varias caras cambiaron. Mi abuela era querida ahí. Mi abuela me dejó su casa a mi nombre, seguí. Legal. Registrado. Y mientras yo estaba en coma, mi papá transfirió esa casa a su nombre usando un poder falsificado con mi firma. Un plato se azotó suave contra la mesa. No por coraje. Por shock.
Y después pidió un crédito por 280,000 pesos, usando la casa como garantía. El salón se quedó helado. Mi papá se veía como si le hubieran apagado el piso. Su boca se abría y se cerraba, buscando una frase para volver a controlar la sala. Eso es mentira. Gritó al fin. Mi hija está medicada. No sabe lo que dice. Yo lo miré directo. Papá, tú dijiste que el dinero no valía nada cuando mi vida estaba en juego, pero la verdad es que lo primero que preguntaste fue, ¿cuánto cuesta? Silencio. Y entonces una voz de un señor al fondo, que yo apenas conocía, dijo. Rogelio, ¿es cierto? Mi papá se volteó, desesperado, buscando un aliado. Y yo vi por primera vez lo que nunca había visto en él. Miedo. No miedo de perderme. Miedo de perder su imagen. Alonso abrió su portafolio y sacó un documento con sello. Aquí está el testamento y el registro, dijo con calma. Y aquí está el movimiento de la propiedad. Esto no es un chisme. Es un expediente. Mi papá apretó los puños. Es mi familia. Esto se arregla en casa. Yo bajé el micrófono un segundo y dije, sin gritar, pero con un filo que me salió de la cicatriz del alma. Tú quisiste arreglarlo, en casa, dejando que yo me muriera en el hospital. Y cuando eso no funcionó, quisiste arreglarlo robándome. Volví a levantar el micrófono. Yo no vine aquí a hacer un show. Vine porque ustedes han escuchado por años a mi papá hablar de familia y sacrificio, y ustedes merecen saber quién está realmente detrás de ese micrófono. Mi papá dio otro paso. Valeria, ya basta. Yo respiré. No, papá. Ya basta, fue hace años. Yo solo me tardé en decirlo. Y en ese instante, sentí que todo el salón estaba suspendido, esperando qué iba a pasar. Porque mi papá, frente a todos, ya no tenía máscara. Y yo, por primera vez, no estaba en la última fila. Estaba de pie. Con pruebas. Con mi nombre. Y con la decisión de hacer lo que mi abuela me pidió en su carta. No le creas ni una promesa a Rogelio. Y entonces mi papá dijo algo que me confirmó que él jamás iba a aceptar el error. Algo que iba a obligarme a dar el siguiente paso. Y ese paso, fue el que lo dejó sin salida. Mi papá se quedó parado, rojo de coraje, con la mandíbula apretada como si estuviera masticando piedras. Y cuando ya vio que el salón entero lo estaba mirando con una cara que él no conocía, una cara sin aplauso, sin amén, sin admiración, soltó la frase que lo delató más que cualquier documento. Yo lo hice por el bien de la familia. Gritó. Ustedes no saben lo que es cargar con una hija enferma toda la vida. Ese, cargar, retumbó en el techo bajo del salón. No fue un, mi hija me dolía. No fue un, tenía miedo. Fue, cargar. Como si yo fuera una maleta. Yo no me moví. Ni un paso. Porque en ese instante entendí algo, mi papá no estaba discutiendo conmigo. Mi papá estaba discutiendo con su imagen. Con el personaje que había vendido por años. Y cuando ese personaje se empezaba a caer, él se desesperaba. Valeria, por Dios, dijo, cambiando a un tono más suave, el tono de, pobrecita, está alterada. Tú estás saliendo de un coma. Estás en tratamiento. Estás confundida. Eso que dices, no tiene sentido. Yo respiré despacio. Sentí el dolor leve en las costillas, pero ya no me doblaba. Ya no me hacía retroceder. ¿No tiene sentido? Respondí. Entonces, papá, explica por qué el reporte del hospital dice la hora exacta en que firmaste. Explica por qué la institución tiene tu firma en la orden de no resucitar. Explica por qué en el registro público aparece el cambio de la casa, cuando yo estaba inconsciente. Mi papá volteó a ver a Camila. Camila estaba pálida, con los ojos abiertos, como si por primera vez estuviera viendo al hombre que siempre defendió, sin la cortina. Camila, le dijo él, rápido. Diles. Diles que yo soy un buen padre. Camila apretó los labios. Trató de hablar. No le salió la voz. Y entonces, como una puntada fina, una señora mayor que siempre se sentaba cerca del frente, doña Leticia, dijo despacio. Rogelio, ¿por qué dices, cargar con ella, como si fuera castigo? Esa pregunta, tan simple, tan humana,
lo desarmó más que todo. Mi papá tragó saliva, y en vez de responder con humildad, se fue al ataque. Porque ustedes no vieron las facturas. Porque ustedes no vieron cómo me dejaba sin dinero. Yo también soy humano. Yo asentí, despacio, como enfermera cuando un paciente dice una verdad mezclada con excusa. Sí, papá. Tú eres humano. Pero los humanos también responden por lo que hacen. Y tú no firmaste esa orden por miedo, la firmaste por ahorro. Por dinero. Ahí mi papá hizo algo que siempre le funcionó cuando yo era niña, me señaló con el dedo y me dijo la frase que me había repetido toda la vida. ¿Y tú qué? ¿Tú crees que no me debes nada? ¿Crees que tu vida cayó del cielo? Yo te la di. Sentí como el aire se apretaba. La gente empezó a murmurar. Y yo, por primera vez, no me encogí. Tú me la diste, y también intentaste quitármela con una firma. Silencio. Un silencio tan duro que se podía escuchar el zumbido del ventilador. Mi papá dio un paso atrás, como si le hubiera pegado la frase en el pecho. Y ahí, el pastor del templo, el hermano Saúl, que estaba cerca de la mesa del café, se acercó despacio. No con gritos. No con regaño. Solo con una autoridad tranquila. Rogelio, dijo. Si lo que ella está diciendo es falso, lo aclaramos con calma. Pero si hay documentos, no se va a tapar con familia. Mi papá lo miró como si lo hubiera traicionado. ¿Tú también, Saúl? El pastor no se movió. Aquí no se trata de bandos. Se trata de verdad. Mi papá se giró hacia la gente, buscando un aplauso que no llegó. Y entonces, el licenciado Alonso Curi dio un paso al frente, sin robarme la voz, solo poniendo el último clavo de realidad. Señores, dijo. Mañana temprano se presenta una solicitud formal para invalidar el cambio de propietario por uso de documento presuntamente falsificado. La institución financiera ya será notificada de la disputa de la garantía. Y hay elementos suficientes para que intervenga la autoridad correspondiente. Mi papá se quedó quieto, con los ojos brillosos, pero no de tristeza. De rabia y de miedo. ¿Me vas a meter a la cárcel, Valeria? Dijo, bajando la voz, buscando que sonara como víctima. ¿A tu propio padre? Yo lo miré fijo. Tú me intentaste dejar morir, papá. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Yo no estoy buscando venganza. Estoy buscando que dejes de hacer daño y que se devuelva lo que no es tuyo. Mi papá abrió la boca para soltar otra frase dramática, pero el salón ya no estaba con él. Y en ese instante, como si el mundo se acomodara, el hermano Saúl dijo con calma, fuerte y claro. Rogelio, hoy no vas a seguir hablando aquí. Es mejor que te vayas. Mi papá se quedó helado. Nunca lo habían callado en ese lugar. Él era don Rogelio. El de las palabras bonitas. El ejemplo. Y ahora, por primera vez, estaba siendo invitado a retirarse. Mi papá miró a Camila otra vez, buscando apoyo. Camila no lo miró. Camila se paró de golpe y caminó hacia la salida, rápido. Como si el aire se le hubiera acabado. Mi papá la siguió con la mirada, y ahí, por primera vez, lo vi pequeño. No derrotado, no arrepentido. Solo pequeño. Se fue sin decir adiós. Y el salón quedó suspendido, como si todos necesitaran un segundo para aceptar que lo que acababan de escuchar era real. Yo dejé el micrófono sobre la mesa. Sentí el corazón golpeándome fuerte. Y entonces pasó algo que todavía me da escalofríos. Doña Leticia se acercó, me tomó la mano y dijo. Tu abuelita Amalia, siempre supo. No pude contestar. No más asentí. El licenciado Alonso Curi se me acercó y me habló bajito, casi al oído. Ahora sí, Valeria. Ya no hay máscara. Ahora empiezan las 72 horas. La gente cree que, perderlo todo, pasa como en las películas, un día amaneces pobre, sin casa, sin nada, y ya. La realidad es más cruel. La realidad es que, perderlo todo, empieza con una llamada. Luego con un sello. Luego con un bloqueo. Y luego con el silencio de los que antes te aplaudían. Esa misma tarde, cuando salimos del templo, mi teléfono vibró. Era Mónica Carranza. Vale, dijo. Me enteré.
Lo hiciste. Yo respiré hondo. Sí, Mónica. Escúchame, el reporte interno que metí está respaldado. Si tu papá intenta decir que no firmó nada, tenemos registro de acceso, nombre del doctor, hora y testigos. Y si quieres, yo declaro. Tragué saliva. Me dolió la garganta. Gracias. No me des las gracias. Me daba rabia desde esa noche, dijo. Nomás dime una cosa, ¿estás segura? Miré a Daniela, que manejaba en silencio. Más que nunca. Colgué. Esa noche, Alonso Curi me mandó mensajes con pasos claros, sin adornos. 1. Notificación formal al registro público para advertir disputa de propiedad. 2. Aviso a la institución financiera sobre garantía en disputa. 3. Solicitud para invalidar el acto por presunta falsificación. 4. Preparación de denuncia. Yo no dormí mucho. No por miedo, sino porque por primera vez mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba despierta como nunca. A la mañana siguiente, lunes, a las 9, Alonso ya estaba moviendo todo. A mediodía, la primera consecuencia cayó. Mi papá intentó retirar dinero del crédito. No pudo. La institución financiera le bloqueó el acceso. Le congeló movimientos. Le exigió presentarse con documentos. A la 1, Alonso recibió una llamada del área legal de la institución. Licenciado, tenemos una garantía en disputa. El crédito queda suspendido. Necesitamos información. Alonso me lo dijo por teléfono, con una voz firme. Primera pared. Ya no puede moverse como si nada. Yo cerré los ojos. Sentí un alivio raro, como si mi abuela me hubiera puesto una mano en la espalda. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, mi papá me llamó. Yo contesté. Porque necesitaba escucharlo. ¿Qué hiciste? Escupió, sin saludo. ¿Qué demonios hiciste? Su voz ya no era la del padre preocupado. Era la del hombre que no puede controlar. Lo que debía hacer hace años, respondí, decir la verdad. Me estás humillando. Gritó. Me estás quitando mi vida. Yo solté una risa amarga, pero sin burla. Papá, tú firmaste para quitarme la mía. Hubo un silencio al otro lado. Luego escuché su respiración rápida. Tú no entiendes. Yo estaba presionado. Yo. No. Tú entiendes perfecto. Siempre entendiste, dije. Nomás pensabas que yo nunca iba a hablar. Mi papá bajó la voz, intentando la última carta, el chantaje emocional. Valeria, soy tu papá. Yo te crié. Yo apreté el celular. Y yo sobreviví. Colgué. A la mañana siguiente, martes, llegó la segunda consecuencia. Alonso me llamó temprano. Valeria, ya salió la respuesta del registro. Se acepta la anotación preventiva por disputa. Eso significa que no puede vender, no puede volver a hipotecar, no puede mover la casa como si nada. Yo respiré. Sentí que mi pecho se abría un poquito. ¿Y qué va a hacer? Va a intentar cubrirse con alguien, dijo Alonso. Va a buscar al notario. Va a buscar testigos. Va a intentar decir que tú lo autorizaste. Y ahí fue donde se rompió su tercer punto de apoyo. Porque el notario, que le validó el poder, empezó a temblar. Ese martes por la tarde, la autoridad lo citó para aclaraciones. Y cuando un hombre que se dedica a sellar documentos ve que su sello lo puede hundir, el hombre corre a salvarse. Y para salvarse, señala al que lo buscó. Esa misma noche, Alonso me habló con una voz diferente, más fría. El notario está dispuesto a declarar que tu papá llegó con el documento ya preparado. Que no te vio firmar. Que confió en él. ¿O sea que lo va a hundir? Pregunté. Se va a hundir solo, Valeria. El notario solo va a dejar de sostenerlo. El miércoles por la mañana, mi papá perdió lo que más le dolía, su lugar en el templo. El hermano Saúl le habló. No sé exactamente qué le dijo, pero supe el resultado por un mensaje de una señora del templo. Tu papá ya no va a estar al frente. Le pidieron que se retire un tiempo. Un tiempo. Esa frase que en la iglesia se usa cuando ya no quieren verte,
pero tampoco quieren decir estás fuera. A las 5 de la tarde del miércoles, mi papá me llamó otra vez. Esta vez lloraba. Pero no como el domingo en el hospital. No como actuación. Lloraba como animal atrapado. Valeria, por favor, dijo. Me van a meter en problemas. Yo no quise, yo. Me quedé en silencio un segundo. No por lástima. Por claridad. Papá, tú sí quisiste. Lo quisiste cuando firmaste. Lo quisiste cuando falsificaste. Lo quisiste cuando pediste dinero usando la casa. Lo quisiste cuando te fuiste a dormir pensando que yo iba a morir. Yo estaba desesperado. Gritó, llorando. Tenía deudas. Ahí estaba. La confesión que nunca había querido decir frente a nadie. Deudas. ¿De qué, papá? Silencio. Dime. De juego, susurró, casi sin voz. De juego, y de gente, que no perdona. Me quedé fría. Y por primera vez entendí por qué él siempre hablaba de dinero como si fuera Dios. Porque su infierno estaba hecho de números. Pero eso no lo justificaba. Eso no te da derecho a matarme ni a robarme, le dije. Mi papá respiró como si le faltara aire. ¿Qué quieres que haga? Y ahí estaba la pregunta. La misma que yo me hice toda mi vida, al revés. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Ahora la pregunta era suya. Yo contesté con calma. Devuelve lo que tomaste. Y acepta lo que hiciste. ¿Y si no? Yo apreté el celular. Entonces que la ley lo diga por ti. Colgué. Y en ese momento, Daniela se sentó a mi lado y me dijo algo que se me quedó grabado. Vale, ya van 2 días. Ya se le está cayendo el mundo. Yo asentí. Falta uno. Porque las 72 horas no solo eran un número del título. Eran el tiempo exacto en que el castillo de mi papá se volvió polvo. Y lo que pasó en el día 3 fue lo que lo dejó sin salida. El jueves por la mañana, mi cuerpo amaneció cansado. No por culpa. Por la tensión. Me dolía el cuello. Me dolía la espalda. Me dolía respirar hondo. Y aún así, cuando sonó el timbre del departamento de Daniela, me puse de pie como pude. Daniela abrió. Era Camila. Mi hermana traía los ojos hinchados. El cabello recogido mal, como si no hubiera dormido. Y traía en la mano una bolsita de pan, absurda, como si todavía creyera que las tragedias se arreglan con comida. ¿Puedo pasar? Preguntó. Daniela me miró. Yo asentí. Camila entró despacio, como si el piso fuera frágil. Me vio. Y se le quebró la cara. Vale. Yo la miré sin odio, pero sin abrazo. ¿Qué quieres, Camila? Camila tragó saliva y soltó lo primero que le salió. Yo no sabía lo del no resucitar. La vi. La medí. Porque mi hermana también sabía mentir cuando le convenía. ¿Estás segura? Pregunté. Camila bajó la mirada. Yo estaba en el hospital, en la sala, cuando papá salió de facturación. Lo escuché decir que era caro, pero yo no pensé que. ¿Pensaste que qué? Le pregunté, sin subir la voz. Camila empezó a llorar. Pensé que estaba exagerando, pensé que solo era su manera. Ya sabes cómo es. Yo respiré. No. Ya no me digas, ya sabes cómo es. Porque esa frase es la cobija con la que lo taparon toda la vida. Camila se limpió las lágrimas con la manga. Vale, yo fui el domingo para apoyarlo. Me dio miedo que lo dejaras en ridículo. ¿Te dio miedo, por él? Camila apretó la bolsita de pan como si fuera salvavidas. Me dio miedo, por mí. Ahí se le salió la verdad. ¿Por ti? Camila asintió. Papá me dijo que si yo lo contradecía, se iba a quedar sin nada. Y que si él se quedaba sin nada, yo también. Y hizo una pausa, y me prometió dinero. El cuarto se quedó helado. Daniela apretó la mandíbula. Yo no dije nada al principio. Porque lo que sentí no fue sorpresa. Fue confirmación. ¿Cuánto? Pregunté.
Camila susurró. Me dijo que me iba a dar una parte del crédito. Que me iba a ayudar con mis cosas. Que me convenía callarme. Yo cerré los ojos un segundo. Camila, yo estaba en coma. Ella lloró más fuerte. Ya sé, dijo. Por eso vine. ¿Por qué? Porque ya no puedo con esto. Porque lo que hicimos, lo que yo hice, está mal. Yo abrí los ojos. ¿Qué hiciste exactamente? Camila respiró agitada. Yo lo acompañé un día a hacer unos trámites. Yo no firmé nada, te lo juro. Pero yo estuve ahí. Yo vi el papel. Vi tu firma, y se quebró, y supe que no era tu firma. El silencio fue un golpe. Daniela se levantó de la silla, furiosa. ¿Y te quedaste callada? Camila se tapó la cara. Sí, por miedo. Por costumbre. Por no perder a mi papá. Yo la miré directo. Camila, tú no querías no perderlo. Tú querías no perder lo que te daba. Camila se quedó quieta, llorando bajito. Yo me levanté despacio. Me dolió, pero lo hice. Me acerqué a ella. Escúchame bien, le dije. Yo no voy a fingir que esto no pasó. Yo no te voy a decir, no importa. Sí importa. Mucho. Camila levantó la mirada, desesperada. Entonces, ¿me odias? Yo respiré. No te odio. Pero tampoco confío en ti como antes. Camila bajó la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Yo tardé un segundo. Decir la verdad. Si vas a decirla, dilo completo. Con fechas, con lo que viste, con el nombre del notario, con todo. Y si no, mejor no vengas a buscar perdón por la mitad. Camila asintió, temblando. Lo voy a hacer. Lo juro. Yo la miré. No me lo jures a mí. Júratelo a ti. Porque la Camila que yo necesito en mi vida, no es la hija que se agacha. Es la hermana que se atreve. Camila soltó un sollozo. Vale, papá está perdido. Yo asentí, sin alegría. Sí. Y yo estuve perdida toda mi infancia. Ya me toca a mí estar del lado de la luz. Camila se levantó, se fue como llegó, con pasos frágiles. Cuando la puerta se cerró, Daniela me abrazó. Yo me quedé rígida un segundo, y luego me dejé. Porque aunque yo estaba fuerte, también estaba cansada. Daniela me susurró. Hoy se cumplen las 72 horas, vale. Yo miré el reloj. Y como si el mundo quisiera confirmarlo, mi teléfono sonó. Era Alonso Curi. Valeria, dijo. Ya está. Tu papá fue citado formalmente. Y la institución financiera lo va a demandar por fraude si no responde. Además, hay un detalle extra que acabamos de encontrar. Yo sentí un nudo. ¿Qué detalle? La voz de Alonso se puso más seria. Tu papá intentó cambiar beneficiarios de una póliza a su favor, hace tiempo. Yo me quedé helada. ¿Qué póliza? Una póliza relacionada contigo. Con tu trabajo. Y aparece un formato con tu firma. Yo apreté el celular hasta que me dolió la mano. Yo nunca firmé eso. Alonso hizo una pausa. Lo sé. Pero eso muestra algo importante, Valeria, tu papá tenía un plan, para cualquier versión de tu muerte. Ahí sentí un vacío. No de tristeza. De horror. Porque una cosa es que te traten como carga. Y otra, es darte cuenta de que alguien ya había hecho trámites pensando en tu final. Yo cerré los ojos. Y por primera vez me permití decirlo en voz alta, sin culpa. Mi papá no me quería. Daniela me apretó el hombro. Alonso habló firme. Y aún así, Valeria, no te pudo. Porque aquí estás. Y en estas 72 horas, él perdió lo que nunca debió tener, control sobre ti. Las semanas siguientes fueron una mezcla rara, recuperación física, y guerra legal. No voy a adornarlo, fue pesado. Hubo citas. Documentos. Llamadas. Correos. Folios. Idas y vueltas. Mi cuerpo todavía se cansaba fácil.
Había días donde caminar de la sala a la cocina me dejaba sin aire. Pero mi mente estaba firme. La solicitud para invalidar el cambio avanzó. La institución financiera apretó. El notario, para salvarse, soltó lo que sabía. Camila, con vergüenza y miedo, terminó declarando lo que vio. No para quedar bien conmigo, sino porque ya no pudo cargar su propia culpa. Y mi papá intentó de todo. Intentó hablar conmigo bonito. Intentó mandar a mi mamá a suplicarme. Intentó decir que yo era malagradecida. Intentó decir que yo no estaba bien de la cabeza. Pero ya no funcionaba. Porque cuando la verdad ya está sobre la mesa, las frases viejas suenan huecas. Un día, mi mamá me llamó llorando. Mija, por favor, ya perdónalo. Está enfermo de los nervios. Dice que lo van a meter preso. Dice que no puede dormir. Yo me quedé callada. Me dolía escucharla, porque mi mamá siempre fue víctima también, solo que ella se acostumbró a llamarle matrimonio a la resignación. Mamá, le dije. ¿Sabes que no me deja dormir a mí? Saber que mi papá firmó para que yo me muriera. Mi mamá lloró más fuerte. Él me dijo que era por el dinero, que eso no lo hace menos monstruoso. Mi mamá guardó silencio. ¿Tú sabías? Le pregunté. Mi mamá no contestó. Y esa no respuesta me dolió más que un grito. Colgué sin insultarla. Porque yo ya no quería seguir rompiéndome. Yo quería reconstruirme. Un mes después, Alonso Curi me llamó con la noticia que mi abuela debió escuchar. Valeria, se reconoce la invalidez del cambio. La casa vuelve a tu nombre. Yo me quedé quieta. ¿De verdad? ¿De verdad? Legalmente. Formalmente. Ya está. Me temblaron las manos. Daniela me abrazó y por primera vez desde el accidente, yo lloré de alivio. La casa de mi abuela no era solo una casa. Era la prueba de que alguien me amó sin cobrarme. Días después, manejamos hacia allá. La colonia estaba igual, calles tranquilas, árboles, el sonido de perros a lo lejos. Cuando vi la casa, sentí un nudo en el pecho. El portón viejo. Las macetas. La silla mecedora en el porche. Bajé del carro despacio. Daniela caminó a mi lado por si me mareaba. Metí la llave. Y al abrir, me golpeó un olor que me partió por dentro. Canela. Mi abuela siempre olía a canela. El aire tenía ese olor guardado, como si la casa nunca hubiera aceptado su ausencia. Entré despacio. La luz se filtraba por las cortinas. La sala estaba sencilla. En la pared seguía la foto de mi abuela conmigo, cuando yo estaba chiquita, con la cicatriz de mi primera cirugía y su mano cubriéndome el pecho como escudo. Me senté en el sillón. No prendí televisión. No agarré el celular. Me quedé ahí, en silencio, por primera vez en un lugar que era mío sin condición. Y entendí algo. Yo pasé 30 años creyendo que ser buena hija era aguantar. Aguantar humillaciones. Aguantar culpas. Aguantar frases como, me debes. Pero ser buena hija no significa dejar que te destruyan. Y a veces, sobrevivir es el acto más valiente. Mi papá, al final, aceptó un acuerdo legal para evitar algo más grave. Vendió cosas, pagó parte, quedó endeudado. Perdió su lugar en el templo. Perdió clientes. Perdió su máscara. Y sí, perdió su casa también. Porque cuando la gente descubre que el ejemplo era mentira, la gente se aleja. No todos por coraje. Muchos por miedo. Porque nadie quiere sentarse cerca de un hombre que podría venderte la vida por un precio. La última vez que supe de él fue por un mensaje corto de Camila. Papá se fue con un tío. Dice que tú lo destruiste. Yo le contesté una sola frase. Él se destruyó cuando me firmó. Y no dije más. Porque por fin entendí que no tengo que convencer a nadie de mi verdad. Mi abuela ya me creyó desde antes. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con esto, de corazón. Hay gente que confunde familia con permiso para lastimar. Hay padres que creen que por haberte dado el apellido, pueden cobrarte la vida. Y si tú creciste escuchando, me debes, me costaste,
me arruinaste, te lo digo claro, como si estuviera sentada contigo en una mesa. No le debes tu vida a nadie. No le debes tu salud. No le debes tu casa. No le debes tu paz. Yo tardé 30 años en entenderlo. Y lo entendí del peor modo, despertando después de un coma, sabiendo que mi propio papá prefirió ahorrar dinero antes que salvarme. ¿Lo perdoné? No como la gente cree. Yo no lo perdoné para liberarlo a él. Yo me liberé a mí. Lo solté, pero no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía dejar de cargarlo. Hoy sigo siendo enfermera. Volví al hospital. No a demostrar nada, sino porque amo cuidar, y porque ahora cuido distinto, también me cuido a mí. Sigo teniendo cicatrices. En el pecho, por la infancia. En el cuerpo, por el accidente. En el alma, por lo que descubrí. Pero ya no son cadenas. Son recordatorios. De que sigo aquí. De que no me pudieron. Y de que la niña que pidió unos tenis y se quedó callada, hoy ya no se queda callada. Si tú estás viendo esto y te resonó, déjame un comentario. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Lo enfrentas? ¿Lo denuncias? ¿Te vas sin mirar atrás? Y ahora sí, como te prometí, aquí va la última. Suscríbete si te gustó el contenido y ve a mi lista de reproducción de relatos dramáticos, porque tengo más historias como esta que te van a enganchar desde la primera frase, y te van a dejar pensando cuando termine. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Valeria, y esta fue la historia que me devolvió la voz.